Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Emprendimiento Creativo. Mi nombre es Giordano Rendina y el día de hoy tenemos la suerte de tener entrevistado al gerente general de Talent Up, el consultor empresarial Giancarlo Cafferata. Muy buenas tardes, Giancarlo, y gracias por recibirnos en tu departamento. Gracias, Giordano. Les cuento que Giancarlo Cafferata es gerente general de Talent Up, una consultora empresarial, y también hasta hace poco ha sido gerente de negocios e innovación para la empresa Prenda del grupo ACP. Y asimismo es licenciado de la Universidad del Pacífico, es especialista en desarrollo humano y consultor empresarial en temas de liderazgo, trabajo de equipo, ventas consultivas, creatividad, entre otros. Bien, ante todo quisiera preguntarte, Giancarlo, más que todo felicitarte porque hace poco vi un video y un reportaje producido por Willax TV en el programa Somos Empresa. Correcto. En donde nos indicas al público unas pautas para que podamos conseguir una buena idea de negocio. Me pareció muy interesante y quisiera que le comentes a la gente que nos está viendo al respecto. ¿Podrías resumirlo? Bueno, rápidamente la idea es que todos nosotros tenemos la capacidad creativa y muchos de nosotros tenemos la intención de formar una empresa. Sin embargo, existen muchas barreras para que una persona forme una empresa. Yo creo que si uno tiene la vocación de hacer empresa y tiene esas ganas, ese entusiasmo, uno tiene que dar ese salto. Lo importante es que uno encuentre una buena idea de negocio, que uno encuentre una necesidad insatisfecha en el mercado y que uno tenga la capacidad de poder poner en práctica ese emprendimiento. Te quería comentar que hace ya un buen tiempo que vengo leyendo en periódicos, en la web, artículos sobre la inteligencia emocional. Correcto. Inclusive dicen que la inteligencia emocional viene a ser la competencia o la cualidad más importante para el éxito en el mundo de los negocios. Correcto. Inclusive por encima del coeficiente intelectual. Entonces quisiera que nos comentes qué cosa es y por qué es tan importante la inteligencia emocional, y si es que tienes alguna sugerencia de cómo podemos nosotros trabajar de una manera creativa la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con la forma como efectivamente nosotros gerenciamos o gestionamos nuestras emociones, cómo respondemos a los estímulos externos, cómo nosotros interactuamos con el mundo, no dejándonos llevar por nuestros impulsos, sino de una manera más inteligente emocionalmente, ¿no? Cuando uno comienza a escalar en una organización, temas como la inteligencia emocional se vuelven más importantes, porque uno no puede dar una respuesta impulsiva, porque uno tiene que saber responder ante una situación que puede ser estresante o puede ser complicada, y es por eso que la inteligencia emocional es una de las competencias que hace que las personas puedan hacer una línea de carrera. Si una persona no tiene la inteligencia emocional, ¿cómo va a liderar equipos? ¿Cómo se va a presentar delante de los demás? ¿Cómo va a poder hacer presentaciones efectivas? Que son justamente las habilidades y las competencias que necesitamos para poder hacer línea de carrera. Muy bien. Hay otro tema también interesante de gran utilidad. No sé si te habrás dado cuenta que vivimos en una época de continuos cambios. Los avances tecnológicos, científicos, o sea, traen muchos beneficios, ¿no? Pero también traen un estilo de vida que se ve caracterizado por el cambio, y lo cual genera conflictos, porque no todos reaccionamos bien frente al cambio, ¿no? No todos tienen esa apertura hacia el cambio. Entonces te quisiera preguntar, desde el punto de vista empresarial, ¿qué podemos hacer para mantener esa apertura, esa flexibilidad frente a una sociedad que cada vez es más frenética, cambiante? Bueno, el tema de cambio es un tema súper interesante. William Bridges tiene un libro justamente acerca de cómo gestionar el cambio, y él nos dice que cuando uno atraviesa un cambio en la vida, uno pasa 3 estados emocionales o 3 etapas. La primera etapa está marcada por el proceso de negación, ¿no? Uno niega el cambio y es natural, ¿no? Uno sale a la calle y de pronto comienza a llover, cosa que es inusual en Lima. Primera reacción a la negación: no, está lloviendo, ¿no? Si es un cambio positivo, también uno lo niega, ¿no?
Uno llega y de pronto te encuentras con flores, con rosas, te han recibido, ¿no es cierto? Y esa pareja o esa chica dice, no, ¿qué pasó aquí? ¿No? La primera emoción siempre es la negación. Después viene una etapa, que es una etapa más de limbo, cuando uno está muy seguro si acepta el cambio, si le gusta, no le gusta, entonces uno está pensando si quiere la situación anterior o la nueva le conviene y uno está como perdido, que yo le llamo que es una situación como ni avanzas ni retrocedes. Y luego uno pasa esa curva y encuentra ya la emoción por avanzar solamente cuando uno encuentra una ganancia en el cambio. ¿Cuándo cambian las personas? Cuando sienten que están ganando en el cambio. Ahora, si yo, por ahí va, digamos, la idea, ¿no? Puedo, de alguna manera, ¿no? Tal vez desarrollando, practicando las inteligencias múltiples, ¿no? O tomando talleres de teatro, de impro, ¿no? Todas esas actividades, ¿me hacen más flexible al cambio? Interesante pregunta. Creo que actividades como, por ejemplo, hacer teatro, improvisación, clown, que tiene que ver más con reírse también de uno mismo, son actividades que nos hacen no solamente flexibles al cambio, sino a gestionar mejor nuestras emociones. ¿Por qué? Porque justamente uno tiene que enfrentarse con el hecho de que tiene que ponerse en la posición de que un tercero lo está mirando, que uno está actuando para un tercero. También tiene que ponerse en la posición de enfrentarse con sus propios temores, con sus propios demonios internos, y obviamente eso va a hacer que la persona, en vez de ocultar, digamos, sus propios temores debajo de la alfombra, los aprenda a gestionar, los aprenda a encarar, los aprenda a manejar. Y eso hace que las personas seamos más flexibles, que nos preocupemos menos de lo que piense el resto, que siempre esa presión social siempre interfiere muchísimo, que seamos más espontáneos, que aprendamos a demostrar y a sacar mejor nuestras emociones y a ser más empáticos, a ponernos mejor en el lugar de los demás, porque obviamente hay ese juego de roles. Entonces todo ese tipo de actividades son sumamente beneficiosas para que las personas podamos interactuar mejor y sentirnos mejor, digamos, en la interacción con otras personas, ¿no? Lo cual quiere decir que también la inteligencia emocional puede ser desarrollada a través de un taller de teatro. Correcto, ¿no es cierto? Justamente porque gracias al teatro, ¿no? Las personas aprendemos cuando uno ve una película, veámoslo así, ¿no? Cuando uno ve una película, uno está como espectador, como una tercera posición, y uno ve fácilmente la interacción que tienen esos dos personajes, y tú te puedes dar cuenta cómo debió haber reaccionado tal persona, y uno puede ser hasta crítico, decir, pero cómo reaccionó así, pero debió hacer esto, eso no es creíble, esto sí, ¿no es cierto? Porque uno está en una tercera posición. Cuando uno está vivenciando un problema, uno no está en tercera posición, está en primera o segunda posición, interactuando con otra persona. El hacer teatro justamente nos ayuda a tener un punto de vista diferente, a vernos desde afuera, a entender cómo nos comportamos e interactuamos con los demás. Eso obviamente va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos manejar mejor nuestras emociones. Muy bien, y ahora llegamos a una pregunta que sí la tengo en mi corazón desde hace tiempo, que vendría a ser más que todo una aclaración. ¿Por qué? Porque los que hablamos de creatividad, ¿no? La gente común tiene el concepto de que una persona creativa viene a ser una persona que de repente le gusta tocar algún instrumento, que tiene cierta afición para el arte o la pintura, o que tal vez tenga un estilo de vida extravagante, ¿no? Entonces a estas personas les decimos que son creativos. O sea, asociamos el arte con la creatividad, ¿no? En cambio, desde un punto de vista, al menos desde que yo dicto y estudio creatividad, sabemos que psicológico, la creatividad viene a ser la capacidad de resolver problemas. Es decir, tiene mucho más que ver con la historia de los genios, con los inventos, los descubrimientos, que con el arte en sí, porque no todo artista es creativo y viceversa. ¿Podrías decirnos desde el punto de vista empresarial de los negocios qué es la creatividad y cómo podemos trabajarla? Correcto. Nosotros entendemos la creatividad, o por lo menos yo entiendo la creatividad como poder crear, ¿no? De hecho la palabra está asociada, ¿no? Como la capacidad creativa que uno tiene. Ahora, hay que diferenciar, como tú bien dices, lo que es la creatividad del medio de expresión. Es decir,
Yo puedo expresar mi creatividad efectivamente haciendo danza, haciendo teatro, pero también podría expresar mi creatividad haciendo una ecuación matemática que no existe. También podría expresar mi creatividad pensando en un modelo de negocio diferente. O sea, la expresión de mi creatividad no solamente va ligada al arte. Obviamente el arte tiene que ver con creatividad, porque para componer una canción, para hacer un cuadro, ¿no es cierto?, tengo que tener cierto impulso creativo, eso no está en duda. Pero uno puede expresar su creatividad en diferentes maneras, ¿no? Y eso funciona en el ámbito organizacional, en el ámbito laboral. Me encuentro con amigos, el otro día estaba hablando con una amiga, me dijo, se me ha ocurrido una idea genial que nos va a hacer ahorrar mucho dinero dentro de la empresa. Eso es creatividad, ¿no es cierto? Tiene que ver con pensar las cosas de una manera diferente, ver las cosas de un punto de vista, no hacer lo que todo el mundo hace, pensar de manera disruptiva y hacer que eso genere valor en el negocio, si es que es una creatividad enfocada a los negocios, obviamente. Y ahora, para finalizar la entrevista, quisiera preguntarte algo que está muy de moda hoy en día, una nueva tendencia, que se denomina como aprendizaje organizacional o también organización de aprendizaje. Parece, no sé mucho al respecto, que es algo como que las organizaciones, las empresas se han puesto las pilas y han hecho del aprendizaje un proyecto conjunto en donde todos los colaboradores participan en actividades de capacitación, ¿no? Entonces lo que te voy a pedir, que te pediría es si puedes explicarnos al respecto para después preguntarte algo adicional. Lo que sucede, creo que las organizaciones se han dado cuenta, es que en el mundo tan competitivo en el que estamos, uno ya no puede darse el lujo de invertir tanto tiempo en decirle a la gente qué hacer. Entonces, para poder hacer las organizaciones que reaccionen más rápido, que las organizaciones sean más flexibles, es importante contar con colaboradores que tomen la iniciativa, que tomen decisiones y que aprendan a aprender, ¿no es cierto? Que entiendan cómo funcionan las cosas y que propongan cosas nuevas, que sean propositivos. Es por eso que hablamos de organizaciones inteligentes, personas que están en continuo aprendizaje y obviamente el viraje que ha tenido los módulos de capacitación y de aprendizaje dentro de las organizaciones ha tomado ese mismo sentido, ¿no es cierto? Generar competencias en las personas, no solamente habilidades o no solamente conocimientos, sino generar personas que se puedan autogestionar y que sepan aprender y que sepan dar más. Por lo tanto, esta es una pregunta, una inquietud que yo tengo, ¿no? Si una organización se preocupa para que sus colaboradores de repente aprendan a redactar, lo cual les ayuda a comunicarse mejor, y también tiene que ver con liderazgo, porque liderazgo es comunicación. Una organización que se preocupa para que sus colaboradores aprendan a dibujar, lo cual de paso puede ser un medio para desarrollar su creatividad. O tal vez una organización que quiere que los estudiantes, los colaboradores se lleven un taller de teatro para que puedan mejorar sus habilidades como trabajadores de equipos, ¿no? Una organización que se enfoca hacia un aprendizaje multifacético de sus colaboradores, ¿pierde o gana? Obviamente una organización que tiene ese enfoque que tú mencionas, obviamente va a ganar, ¿no? Obviamente va a ganar, ¿no? No hay muchas organizaciones que lo estén haciendo, porque obviamente eso implica una cantidad de recursos considerable, porque no es un día, sino que son, digamos, varias fechas. Sin embargo, sí hay organizaciones que ya lo están comenzando a considerar, ¿no? Que efectivamente las personas que tienen un entorno mucho más completo, no solamente el entorno típico laboral, pueden ser más creativas, pueden tener de repente más capacidad de aportar, ¿no? Lamentablemente no hay muchas organizaciones todavía que lo estén haciendo. Creo que tiene que ver más con un tema de costos de inversión y tiene que ver con un tema de crecimiento de país también. Creo que en la medida que nuestro mercado se desarrolle más, las empresas comiencen a entender cómo estas actividades pueden aportar mucho más en el desarrollo empresarial, eso se va a comenzar a difundir más. Muy bien, entonces para el capítulo de hoy hemos llegado a la conclusión. Agradecemos muchísimo a Giancarlo Cafferata, gerente general de Talent Up, quien ha tenido la amabilidad de responder a nuestras preguntas, y con ustedes agradecemos su sintonía y nos despedimos de ustedes hasta el próximo capítulo de Emprendimiento Creativo.
Muchísimas gracias y hasta luego.